Bueno, empezamos. Bueno, estamos aquí con Nuno Enríquez, Olá. formador de EBSCO, que después de habernos presentado dos bases de datos que hemos suscribido desde la biblioteca de la UOC, ahora va a explicarnos cómo funciona Dynamate, otra plataforma que la biblioteca de la UOC ha suscrito hace pocos meses. Gracias, Sara, por la presentación. Así es un honor estar aquí. Es la segunda formación hoy y es sobre Dynamate. Y es una de las herramientas. EBSCO tiene más de 400 bases y productos y esa es una de las herramientas que más me encanta. Pero es muy sencilla. Esta formación tendrá una duración, sei lá, de 15 minutos, 20. Y yo me quedaría sorprendido por la negativa, si fuese un usuario, si tardase mucho tiempo. Porque una herramienta como esta en el point of care, que está pensada también para el point of care, es decir, en el momento de atención al paciente, si tardase mucho tiempo, bueno, pero no es solo en el momento del point of care. Es posible también estudiar y aprofundizar un conocimiento sobre enfermedades bueno, y medicamentos, patologías. Vamos entonces a empezar. Es una respuesta. Es una respuesta a la actualización de los conocimientos. Es decir, ¿cómo es posible? Tanta es la velocidad de publicación científicas, ¿cómo es posible estar actualizado? Hay revistas, hay artículos que tienen cambios en la práctica clínica. ¿Cómo es posible? La velocidad de medicina en ciencia de la salud, en ciencias comportamentales, como psicología, es muy, muy, muy grande. Bueno, fijaos, desde que empezamos a formación hace un minuto, han sido publicados dos nuevos artículos solo sobre ciencia de la salud. Es decir, por cada 30 segundos es publicado un nuevo artículo. Eso significa que al final del día tendremos más de 5.000 nuevos artículos solo sobre ciencia de la salud. Eso significa que al final de un año tendremos más de 2 millones de nuevos artículos solo sobre ciencia de la salud. Yo pregunto, ¿cómo es posible a un estudiante, máster, doutorado, grado, a un profesor, a un investigador, a un profesional médico, estar actualizado? Y es muy importante que esté actualizado, ¿verdad? Bueno, es muy interesante que ya en 1995 había alguien que estaba muy preocupado con la velocidad de la publicación científica. No hoy, se eu he hablado en 5.000 artículos por día, en 1995 ya eran 17 y estaban todos muy preocupados con eso. Bueno, eso es un reto, es un desafío, ¿verdad? Y tenemos ahí a nuestra mano derecha a alguien que está intentando estar actualizado, pero no es humanamente posible, ¿verdad? Bueno, Dynamite puede ayudar. La presentación del contenido es de forma práctica, transparente, tipo viñetas, para llegar a lo que quiero en cualquier situación y a donde esté. Es una colección de más de evidencias provenientes de más de 550 publicaciones. No queremos que sea una cuestión de número, una vez más. Queremos que sean y son las mejores publicaciones indexadas en Web of Science, en Scopus, con mayor factor de impacto, las que tienen más prestigio en el área de las ciencias, en las ciencias de la salud. Y es ideal, sin duda, para la toma de decisiones en el punto de atención al paciente. Por ejemplo, yo me quedé sorprendido cuando hace un año he entrado en EBSCO. Tienen iDynamed en las ambulancias de Inglaterra. Eu me quedé sorprendido, Dynamed, porque hay alguien que está casi muriendo y hay alguien que va a un tablet, a un iPad. No, porque vamos a imaginar que hay una mordedura de una... ¿Cuál es el antídoto? Sabemos que es una serpiente, que es esta especie de serpiente. ¿Cuál es el antídoto? Bueno, en 20 segundos se sabe cuál es el antídoto para salvar al paciente muchas veces. Bueno, por ejemplo, es... después... Perdonad, no estamos viendo la pantalla, o por lo menos yo no puedo ver la presentación. Vale, Vale. espera un momento entonces. Estaba segura que la había compartido, Ah, pero, bueno, no he visto todo el dibujo del... pero a lo mejor me he equivocado, lo siento. A ver, uso compartido.
¿Ahora sí? Sí, Ah, sí, bueno. Perfecto. Bueno, entonces yo quiero empezar por ese dibujo. Que es un dibujo que, bueno, que lo encontré. Esta es la presentación. Aquí, y después vamos a enviar esto para vosotros, ¿está bien? ¿Está bien? Aquí el dibujo. Aquí tenéis la referencia geográfica de la revista BMJ, conocida. Bueno, después enviaré todo eso, ¿está bien? Para que se quede también más sistematizado. Bueno, hay una metodología. Tenemos un grupo de médicos. Para nosotros, EBSCO son independientes, es verdad, pero son médicos, queremos que sean médicos, que sean profesores, pero con práctica clínica. Es decir, es muy importante que, muy bien, pueden enseñar en las más prestigiadas universidades como Harvard, MIT, Yale, pero que tengan práctica clínica. Y esa es nuestra metodología, que es nuestra propietaria, es una metodología inatacable. ¿Qué hace este grupo? Vigilancia sistemática de la literatura. Todos los días. Esta base de datos, vamos a ver, se actualiza todos los días. Y no es una vez, no es 2 veces al día. Vamos a ver, siempre que haya nuevas evidencias. Y por veces, la base de datos, ese recurso, es actualizado 10, 15, 20 veces al día. Voy a demostrar cómo. Bueno, ¿qué hace? Identifica, selecciona, valora críticamente, hace un reporte objetivo, sintetiza la evidencia, después construye de nuevo, ¿verdad? Conclusiones, recomendaciones y ajusta para el punto de atención al paciente. Eso es muy importante para una dimensión práctica, ¿verdad? Después, metodología, que después puede enviar, no hay tiempo para, eso está muy bien escrito, fundamentado, puede enseñar cómo. Tenemos recomendaciones que son fuertes o débiles, y puedes preguntar, pero ¿por qué tener recomendaciones débiles en Dynamed? Por veces el médico tiene que seguir una recomendación, aunque sea débil, porque es lo mejor para el paciente, porque pensando ventajas y no ventajas, es mucho mejor que nada. Entonces es débil. Después hay evidencias altas, moderadas y bajas. No a moderada, bueno, así explicando, enseñando de un modo muy rápido, cuando no hay duda ninguna. Está fundamentada por abundante revisión de la literatura. Entonces la moderada, bueno, sería mejor haber más producción científica. Y después la baja evidencia. Es decir, que hay un estudio, 2, 3, que apuntan por un camino, pero prudencia necesita de más estudios para comprobar la robustez del ensayo clínico. Bueno, después, bueno, tenemos aquí acceso basado en evidencias, sumarios clínicos, vamos a verlo. Esto es muy interesante y quiero subrayar este momento. Es posible acceder a Dynamed en cualquier punto desde que haya internet. ¿Cómo lo hace? Bueno, vamos aquí a accederlo aquí en la UOC. Pero, al que me está escuchando, es posible tener Dynamed en su móvil, sin cualquier problema. ¿Y cómo se puede hacer? Primero, hay que registrar en la página, en la Dynamed.com, ¿verdad? Estando aquí en la universidad, un log, o entonces por autenticación, por proxy, es como estar dentro de la UOC, creamos una cuenta personal y después podemos ir a App Store o Google Play y escribir Dynamed, bajamos la aplicación para nuestro móvil y es posible 3 opciones, más o menos, que es instalar todo el contenido, todo el contenido de Dynamed, es casi 1 giga, quase con contenido e imágenes de alta resolución, y tiene una ventaja, ¿cuál es? Si yo estoy en un sitio donde no hay internet, yo puedo añadir, yo puedo acceder a todo el contenido. Pero, y cuando yo tengo acceso por Wi-Fi, Dynamed se actualiza sola. Yo no lo veo, pero se actualiza. Después puedo instalar una versión intermedia. Es la versión solo texto, sin imágenes. Entonces son más o menos 500 megabytes. O entonces, puedo instalar, porque mi móvil no tiene capacidad, solo la aplicación para acceder al contenido, pero necesito de internet.
de datos o de Wi-Fi. Pero eso es muy importante porque para un médico, para un enfermero, para un estudiante, ni siempre tenemos conexión a Internet, ¿verdad? Yo puedo acceder en mi móvil sin cualquier problema y entonces acceder en el móvil o muchas veces en el ordenador es lo mismo. Bueno, yo voy aquí a pedir a Sara que nos enseñe cómo acceder a Dynamed a través de la página web de la Biblioteca de la UOC. Sí, aquí tenéis la página biblioteca. Página principal de la biblioteca. Los recursos electrónicos se encuentran bajo aquí el desplegable recursos. Vamos a recursos electrónicos. Al listado alfabético buscamos la B. Encontraremos. Entramos. ¿Qué es esto? De la anotación, no sé. Aquí esta es la ficha de biblioteca de Dynamed Plus. Damos clic al enlace de recursos. Si ya estamos loginados al campus, no pedirá las claves de campus. Pero si no estamos loginados, sí que el sistema nos pedirá las claves de campus. Estamos loginados. Ya estamos loginados. Aquí hemos entrado en Dynamed Plus. Y aquí, si hacemos sign in, entraremos a través de un enlace autorizado. O sea, Dynamed nos reconocerá como usuarios con derecho de acceso y podremos descargar en la aplicación lo que comentaba antes el número. Gracias, Sara. Vamos entonces para la página, podemos estar aquí. Bueno, entonces, quien conocía Dynamed hace 2, 3 meses era un layout, era una interfaz distinto. Está más moderno y hay algunas pequeñas actualizaciones. Primero, es verdad, tenemos aquí la autenticación por autenticación institucional, pero después tenemos un sign-in. Dentro de esta es una posibilidad que me permite un acceso personalizado, de acuerdo con mi perfil, ¿verdad? Vamos ya a explicar. Bueno, después tenemos aquí una única caja de búsqueda. Tenemos aquí también, como podéis ver, tenemos aquí tres categorías que por defecto son cardiología, oncología y dermatología. Si yo soy un estudiante de psicología o que psiquiatría es importante, si yo busco mucho en esta categoría, esa especialidad que es psiquiatría, este interfaz, cuando estoy autenticado de un modo personalizado, va a poner aquí mis preferencias, ¿está bien? Va a estudiar cuál es mi comportamiento, cuáles son mis búsquedas, y esas noticias, si queréis, van a ajustarse a mi perfil. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis especialidades, mis búsquedas? Es muy inteligente. Fijaos, es muy interesante. Tenemos aquí hoy es 24, es verdad, pero en Estados Unidos se están ahora despertando. Entonces, todavía no hay del día 24 nuevas actualizaciones. Si yo hago un clic en View All Updates, ver todas las actualizaciones, yo veo todas, como puedes ver, las últimas de los últimos días. Como puedes ver, del día 23, por ejemplo, perdón que no quiero marear, del día 23 en 1, 2, 3, 4, 5, 4, ¿verdad? Pero vamos a imaginar una cosa. Vamos a imaginar que mi área es psicología o psiquiatría. Bueno, yo puedo también ver las últimas actualizaciones por categoría. Yo puedo también ir sobre psiquiatría. ¿Qué hay? Hago un clic, apply, y estas han sido las últimas actualizaciones, ¿verdad? Sobre mi área. ¿Está bien? Ahora, voy a aprovechar, todavía no, voy aquí a hacer un clic en Dynamed y voy a hacer aquí una búsqueda. Bueno, cuando yo hago una búsqueda, vamos a imaginar que yo voy aquí a escribir, tengo quiero, como médico, como enfermero, bueno, yo quiero después ajustar esta formación a la enseñanza, a la investigación, pero quiero empezar
en el punto de atención al paciente. Vamos a imaginar que tengo aquí a mi lado una madre con un hijo, bebé, que tiene fiebre, pero yo veo los oídos, nada. Veo la lengua, aquí nada. ¿Qué pongo aquí? Fever, en inglés. Fever, por ejemplo. Aquí está. Por ejemplo, fiebre sin una causa aparente, puede ser en niños, en bebés, entre los 3 y los 36 meses. Hago un clic y tengo aquí las recomendaciones, cómo tratar la epidemiología, el diagnóstico, bueno, todas las informaciones que necesito muy importante también, claro que sí, las referencias bibliográficas, todo lo que necesito. Y fijaos, eso es muy importante, muy importante, porque para cada afirmación, para cada recomendación, eso no es inventado en la cabeza de nadie. Eso es muy bien escrito por el equipo de expertos, pero todo tiene fundamentación. Y como puedes ver, tengo aquí, a ver, voy aquí a escoger EBSCO, a ver, host. A ver si tengo aquí, bueno, EBSCO. Bueno, vamos a imaginar, si tenéis acceso a esta revista, por ejemplo, vamos a imaginar que esta revista está disponible en Medline Complete, que tiene suscripción. Si yo hago aquí un clic, yo puedo acceder al texto completo del artículo, o entonces a los metadatos. Por ejemplo, hay aquí muchos artículos que no tenemos texto completo, pero vamos para PubMed y podemos comprender e entender la afirmación, la recomendación, el diagnóstico que es soportado por 1, 2, 3 o 4 artículos científicos. Bueno, fijaos en otra situación. Estamos hablando de una patología, de un síntoma. Vamos a imaginar que yo quiero una otra cosa. Yo soy estudiante de psicología, pero, bueno, y aquí la psicología, muchas veces la psiquiatría se mezclan muchas veces. Yo puedo entender como psicólogo, me puede ayudar a entender este paciente desde el punto de vista de la psiquiatría, como el approach. Yo voy aquí a escribir, por ejemplo, hiperactividad. Hiperactividad. Lo que yo quiero es Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Fijaos en otra situación. Yo tengo aquí el go-to. ¿Qué es el go-to? Voy para el informe. Voy para el tópico de esta enfermedad. Pero también tengo, como puedes ver, el Search For. El Search For es como el Google o EBSCOhost. Va a buscar en toda las palabras, en todo el contenido de Dynamed Plus. Pero yo lo que quiero es, vamos a imaginar, quiero entender esta perturbación de la atención y hiperactividad en niños y adolescentes. O entonces quiero solo en niños. Bueno, solo en niños. Solo en niños y adolescentes. Hago un clic y como puedes ver, tengo aquí toda la información que yo necesito para evaluar, para tratar niños, o para entender desde el punto de vista, por ejemplo, weak recommendation. ¿Saben? Esta es una recomendación muy fuerte, no hay dudas sobre esto, ¿verdad? Después tenemos recomendaciones, bueno, que no son muy fuertes, pero es interesante tenerlos en cuenta porque pueden ser muy, muy importantes. Después, como puedes ver, voy aquí a hacer un clic en esta revista, por ejemplo. Hay aquí Boys, tenemos aquí la fundación, hago un clic y voy a acceder al texto completo, o no, aquí PubMed, como puedes ver, para entender, para conocer quiénes son los autores y también el abstract para fundamentar. Esto, como puedes ver, es muy interesante desde el punto de vista del aprendizaje, de la investigación, porque hay dos caminos para llegar a las conclusiones. Bueno, yo aquí es al invés. Mi punto de partida son las conclusiones, es muy interesante hay métodos, hay un método que es el método dedutivo y el método inductivo, ¿verdad? Yo puedo partir de la investigación, de la revisión de literatura para llegar a mis conclusiones, como yo puedo partir de las conclusiones hechas por expertos y voy aquí a seguir un rastro, ¿verdad? Hasta llegar a la revisión de la literatura,
a las publicaciones, al texto completo, los artículos que sostienen las afirmaciones, las recomendaciones que son aquí todas muy bien escritas. Y esto es escrito, como he dicho ya, escrito por los médicos. Es decir, como puedes ver, contexto completo, todo muy bien para una tomada de decisión rápida. Pero atención, como puedes, sabéis que en Portugal se dice que la rapidez es enemiga de la perfección. Pero aquí en salud no puede haber margen para errores, para imperfección. Queremos que el médico tome las decisiones las mejores, rápidas, pero tienen que ser las mejores, sin errores. Entonces, eso tiene que ser muy bien ponderado, ¿verdad? Es bien escrito para que ambigüedad, para que se entienda con objetividad lo que está aquí escrito, porque eso estamos hablando de la salud de las personas, ¿verdad? Ahí tenemos aquí las referencias. Bueno, tenemos aquí toda la información que necesitamos. Fijaos en otra cosa que me gusta mucho, porque puedes preguntar, pero ¿y en castellano no hay contenido? Yo voy aquí a escribir prediabetes. Prediabetes. Bueno, voy aquí solo para mostrar aquí una cosa. Si yo hago un clic en Search for prediabetes, eso es lo que tenemos. Puedes ver, tenemos aquí información, son los tópicos a donde yo encuentro la expresión diabetes. Y aquí tenemos imágenes. No sé qué imagen es esta. A ver, vamos a esperar un poquito. Que cargue. Bueno, tiene que ver con diabetes. Sí. Tenemos aquí diabetes mellitus, es una enfermedad. Y aquí son los resultados, los tópicos sobre diabetes. Yo voy a hacer un clic, es decir, yo puedo hacer aquí un clic, pero si es diabetes, ¿verdad? Dynamed, aquí prediabetes es lo mismo. En Go To, prediabetes, Go To, y hago un clic. Y puedes preguntar, pero en castellano no hay nada. Bueno, lo que hace Dynamed, porque por veces hay quien diga así, bueno, pero este contenido está muy dibujado por médicos que son americanos, pero nosotros los europeos podemos pensar las cosas de un modo distinto. Hay éticas distintas, hay leyes distintas. Bueno, no, nos interesa en EBSCO que esto tenga aplicación en cualquier país del mundo. Bueno, la salud, la medicina es una ciencia exacta, ¿verdad? Y yo soy ser humano, somos todos iguales, ¿verdad? Pero hay éticas distintas. Bueno, nuestro esfuerzo es la integración de guidelines. Por ejemplo, yo voy aquí a intentar guidelines and resources. A ver, yo tengo aquí, a ver si encuentro aquí europeas, European Guidelines. European Guidelines. Por ejemplo, como puedes ver, Sociedad Española de Diabetes. Yo puedo hacer un clic aquí, leer, bueno, aquí está en castellano, déjame ver aquí, perdón, vamos aquí, ¿verdad? Yo puedo, aquí, atención primaria es esto, es lo que yo quería, bueno, Spanish, and yo hago aquí un clic, sí, puede ser esto. Yo tengo la otra, ¿verdad? Sí, era esta, ¿verdad? Sí. Sí, es esta. Sí. Sí, Spanish, sí. Yo puedo acceder. Interesante, es mismo enlace, ¿cómo es posible esto? A ver, hay aquí un problema. Yo no entiendo muy bien aquí. Bueno, voy a preguntar qué pasa aquí. Porque aquí me dice atención primaria, ¿verdad? Sí. Aquí dice atención primaria. A ver. Sí, esto sería, y aquí puedo acceder. Hay aquí una opción que es de acceder texto completo links, yo puedo intentar acceder al texto completo. Bueno, es muy importante, bueno, eso es hacer un ejemplo, tenemos aquí, yo no sé el número, pero muchas guidelines que queremos que sean también españolas, portuguesas, que tengan que ver con los procedimientos de las asociaciones españolas, portuguesas, esa es la Sociedad Española de Diabetes. Entonces, son los procedimientos, las líneas de orientación sobre el diabetes en España. Es muy importante que eso pase. Bueno, después quiero hablar aquí del sign-in. Fijaos, yo voy a poner aquí sign-in. Yo ya he creado una cuenta hace algunos días y es muy importante que tenga aquí una cuenta
yo quiero acceder de un modo, a ver, esto no está, sí, es verdad, epsco.com. A ver si ahora yo consigo acceder y fijaos, ahora me parece que sí, y fijaos, soy yo, Nuno Enríquez, es mi nombre, y fijaos en esto. Yo tengo aquí todo lo que he visto, desde mi cuenta, ¿sabe? Desde mi cuenta, es personal, y fijaos, aquí ahora tengo solo lo que estoy siguiendo. Es decir, si yo escribo aquí, por ejemplo, yo creo, voy aquí otra vez a escribir activity, hiperactivity. Esto. Muy bien. Quiero ser un experto en esto, quiero estar actualizado sobre esto. Como podéis ver, hay aquí una opción que dice follow. Yo quiero estar siempre que pueda actualizado. Hago un clic. Y fijaos, yo puedo, ¿verdad? Yo puedo recibir correos siempre que haya nuevas actualizaciones sobre este síndrome de la hiperactividad de atención. Siempre que haya actualizaciones nuevas, ni que sea una palabra, y después hay una primera opción que dice así, practice changing updates only. Siempre que haya actualizaciones que me obligan, el verbo no puede ser el mejor, pero que tengo práctica, que tengo cambios en mi práctica clínica. Porque hay artículos que obligan a cambiar mi práctica clínica. Son tan buenos que cambian todo. Entonces no quiero todas las actualizaciones, pero quiero que tengan un impacto, cambio en la práctica clínica. O entonces digo así, no, yo no quiero correos. Estoy harto de correos, siempre correos, pero yo puedo, ¿qué hacer? Yo puedo decir así, yo quiero que estas actualizaciones estén visibles en mi acceso personalizado. Fijaos. Entonces, no email, please just show my updates on Dynamite, follow. Y voy aquí para la página de entrada y lo que yo veo, como puedes ver, son las últimas actualizaciones sobre mis temas preferidos. ¿Está bien? Aquí puedo ver, aquí en follow, yo puedo cambiar de ideas. En este momento sobre otitis, fever, que es fiebre, bueno, son lo que estoy siguiendo. Vamos a imaginar que soy en una área de psicología. No, yo quiero solo seguir mis áreas y no recibo correos, pero tengo aquí un acceso personalizado. Y esto a mí me encanta mucho. ¿Está bien? Bueno, y después de muchas búsquedas y esto también se va a actualizar. Vamos a imaginar que yo, no sé muy bien lo que quiero. Soy del área de psicología o de psiquiatría. Hay aquí una opción que dice especialidades, especialidades o categorías. Hago un clic y digo así, mi área es psiquiatría. Hago un clic. Después, como puedes ver, yo tengo aquí los grandes temas, los grandes tópicos. Yo, por ejemplo, quiero ver aquí que tiene que ver con enfermedades disociativas. Hago un clic y puedo, en otros, por ejemplo, puedo ver qué hay. Por ejemplo, si eso es esquizofrenia, ¿verdad? Yo quiero hacer aquí sobre esquizofrenia. Haga aquí un clic. Y hay aquí eso son temáticas que están también presentes, ¿verdad? En psicología. Bueno, y eso puede ser muy interesante. Es decir, yo no sé muy bien cómo llamar las cosas, voy a entrar en esta gran categoría y después, por ansiedad, es lo que yo tengo, ¿verdad? Tengo que ver cómo me puede tratar. Y después tengo aquí otras cosas que puedo también, esquizofrenia, ¿verdad? Por ejemplo, hay aquí en bipolar, esquizofrenia, perturbaciones de la personalidad. Bueno, yo puedo entrar en las categorías que quiero. Y si quiero una, hago un clic y puedo también ver todo sobre esa patología, las últimas actualizaciones. La última ha sido para esta patología 21 de noviembre del año pasado. Y si quiero, puedo enviar esta por correo para mis compañeros, si quiero. Puedo enviar por Outlook, por ejemplo. Puedo enviar para mis compañeros
este informe que me pueda ayudar. Después tenemos, no quiero aquí perder mucho tiempo con esto, calculadoras. Y hay muchas calculadoras que ayudan al profesional, al investigador a entender mejor la cantidad de ejercicios que tengo que hacer, medicaciones, de Benuron o aspirina que tengo que tomar de acuerdo con mi peso, con mi edad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me encanta, eso es Dynamax. Dynamax se actualiza todos los días, varias veces al día, porque la actualización es una cosa muy, muy importante. Y ahora no, a ver si es aquí, sí, es una cosa muy importante. Si queréis saber más sobre nuestra metodología, hay una opción que dice Dynamax, y podéis aquí también conocer mejor nuestra metodología, quiénes son, es muy importante los rostros, quiénes son los médicos que trabajan en esto, cuál es su currículum, cuáles son sus especialidades, porque tenemos médicos, por ejemplo, sobre contenido sobre dermatología, son médicos y profesores de dermatología, no hay cardiologistas trabajando con dermatología, no, son de acuerdo con sus propias especialidades. ¿Está bien? Bueno, eso es muy sencillo, interesante para también la investigación, no es solo para el punto de atención al paciente, también para la investigación y es la mejor de la mejor investigación. Eso no tengo la mínima duda. No sé si hay aquí alguna pregunta, comentario. Del BMJ se planteaba que de las plataformas basadas en evidencia, Dynamed era la que mejor se actualizaba. Muchas gracias. Pero su cobertura era menor. ¿Podría mencionar el porcentaje de cobertura respecto a sus competidores? Bueno, es una buena pregunta. Es decir, Dynamed es nuevo, es algo nuevo, ¿verdad? Pero nosotros tenemos fechas, es verdad. Yo conocí ese estudio. Los competidores empezaron hace mucho tiempo. Y ahora voy aquí, perdón, me gusta mucho, yo no entiendo nada mucho de comerciales, pero cuando hacemos un nuevo producto, tiene que ser mejor, porque si no, es mejor estar quieto y no hacer nada. No hay duda que es mejor, bueno, que es mejor, eso sospecho porque trabajo para ellos, pero lo que dicen los estudios como ese es que es una herramienta muy buena, pero estamos trabajando todos los días con más contenido, más especialidades. Yo me gustaría quedar con su correo, ¿es posible, Sara? Bueno, sí, podemos sí, ¿por qué? Porque hay información sobre esto, ¿está bien? Vale. Y después también quiero decir lo siguiente, hay una cosa que me he olvidado que es muy importante. Si y puedo quitar esto. Sí, hay aquí una opción que es muy inteligente, casi me olvidaba, que es feedback. Hago un clic en feedback. Y como puedes ver, yo puedo aquí subrayar aquí una cosita, así, y después y es enviado. Yo puedo comunicar, no es con los bibliotecarios, yo soy bibliotecario con todo respeto, no es con los ingenieros de informática, son los médicos. Sobre alguna cosa. Si, por ejemplo, bueno, pero esto me parece poco desarrollado. Bueno, los médicos van a contestar. Y así como la colección de la biblioteca se hace con las contribuciones de los usuarios, también la colección Dynamed se hace con las contribuciones de los profesionales, de los estudiantes. Por ejemplo, ayer, yo voy a ser muy honesto, ayer no, en la semana que pasó, una compañera me dice, sobre nefrología no hay mucha información. Entonces, hay información, pero no son todas las enfermedades. Estamos ahora trabajando, porque hemos caído en la cuenta que es desarrollar nefrología, estamos trabajando en eso. ¿Está bien? Estamos empezando, son más de 250 médicos en Estados Unidos que trabajan todos los días en esto. Más de 250 médicos, imaginen. Y después más otros en todo el mundo que están trabajando en esto, que hacen vigilancia sistemática de la literatura. Pero yo, sobre su pregunta en concreto,
hay información, no tengo en la cabeza, no estaba preparado para ella, pero ahí está Sí, el bueno, correo. sí. José Yo nos voy, deja su sí, correo y muy bien, puedes muy bien. registrar. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. No seré yo a contestar, será una compañera mía que es medical manager, que va a contestar, ¿está bien? Vale. Que es responsable por toda Europa. Gracias. Es todo. Vale, Si eso es complicado, no es bueno señal. Sí, simples. muchas gracias a Nuno y muchas gracias a todos los que habéis participado en la formación. Y bueno, os informamos que os enviaremos también una encuesta de satisfacción y que también pronto el vídeo será disponible, se dará difusión del vídeo para que, bueno, para poder volver a verlo para cualquier duda. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.